¿Qué implica recibir la gracia y la paz de Dios? ¿Cómo vivir en santidad diariamente? ¿O cómo compartir el amor de Dios? Estas son preguntas a las cuales a veces sentimos que es difícil dar respuesta porque ciertamente implican mucho. Pero aprendamos y conozcamos el día de hoy que la mayor parte de lo que estas preguntas implican, ya tenemos la bendición adelantada. Ya Jesús pensó junto al Padre en esto, en el principio de los tiempos, para hoy bendecirte y a ti y a mí. Aprendamos hoy en Tips y Pensamientos Bíblicos cómo es la respuesta a estas preguntas. Vamos a eso. Ciertamente tú, mi estimado amigo que me escuchas, quizás ya has visto el programa anteriormente. Has visto que vamos estudio a estudio, día a día. Hoy nos toca hablar un poco de la enseñanza especial para células. Ciertamente un tema muy interesante. Gracia y paz. El llamado a la santidad. La cita bíblica la tenemos en Romanos 1:7, donde la palabra dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan, fíjate bien, gracia y paz. Y es que ciertamente hay una maravillosa enseñanza en saber que Dios nos invita a vivir como hijos amados. Y es una bendición porque ciertamente muchas personas hoy sienten que la vida tiene un sinsentido, que es como que si le faltara algo especial. Y muchos sienten que lo que falta, y han llegado en sus corazones a reflexionarlo, y lo que falta parece ser el amor. Pero ciertamente el Señor establece, nos testifica, nos muestra su grande amor y curiosamente nos ha dado pruebas de ello. Vamos a estudiar esas pruebas, pero también hemos de decir que nos hace un desafío, un llamado a ti y a mí a vivir una vida distinta, una vida en santidad. Ciertamente esto muchas veces lo sentimos como conceptos bastante elevados, como pruebas grandes para nuestras vidas. Pero ciertamente a la luz de la palabra, esto no es una prueba imposible, porque la mayor parte ya la hizo Jesús en la cruz del Calvario y preparó todo para que nosotros hoy podamos vivir una vida en comunión con Dios. ¿Sabes? Un primer punto que quiero enseñar compartir en esta hora, que espero que poderme dar a entender y que el Señor pueda testificar esta palabra a tu vida como la testificó a la mía, es que el ministerio del amor es acción. Si tú lo piensas detenidamente, ¿dónde se había escuchado, excepto en el cristianismo, que Dios nos ame tanto, que vino Él mismo a morir por nosotros? Oye, un Dios que nos conoce perfectamente, sabe nuestros errores, cada mal pensamiento está delante de Él, cada palabra que quizás hemos dicho o insulto que hemos dicho a nuestro prójimo en nuestra mente está delante de Él, toda falta está delante de Él. Pero a pesar de eso nos amó tanto que se dispuso a enviar al Hijo, a Jesucristo, Dios mismo, venir a esta tierra. Y te lo he explicado muchas veces. Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, tomando forma de un bebé recién nacido, aquel que debía ser por derecho propio y legítimo el rey de Israel. Nació en el lugar más humilde que podía haber, en una cueva con el ganado, en un pesebre. Pero ciertamente era así el amor de Dios. Y no solo eso, sino que empezó a vivir siendo 100% hombre, 100% Dios, la vida de un hombre. Experimentó los límites humanos, las debilidades humanas, se autolimitó, Dios mismo se autolimitó para comprender aún más nuestras limitaciones, para mostrarnos cómo a pesar de esas limitaciones podemos vivir una vida en santidad,
porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ciertamente esa vida que Él vivió, esa vida llena de dificultades, de pruebas, igual que cualquier otro ser humano, y lo digo con respeto, pero fue una vida en la cual Él, al igual que todos los seres humanos, en un mundo corrompido por el pecado, también tuvo que sufrir, también tuvo que padecer, también tuvo que experimentar situaciones de crisis. Pero lo hizo con un propósito. Y creció y aprendió, sujeto a sus padres, pero también buscando hacer la voluntad del Padre Celestial que le había enviado. Y cuando Él fue el tiempo, empezó su ministerio. Ministerio que por perseverancia, por amor, por entrega, le llevó a la cruz. Para Él experimentar el castigo que nos correspondía a ti y a mí. Ciertamente pagó por nuestros pecados, porque solo Dios mismo podía resistir la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad. Solo ahí se podría cumplir la justicia divina y el acto expiatorio por la humanidad. Pero ese acto de justicia, ese acto de expiación que se cumplió ahí, lleva al ser humano a un punto en que hoy en día puede decidir, fíjate bien, si valora el sacrificio de Jesús o no lo hace. O sea, es increíble. El amor de Dios para ti y para mí le llevó a la acción, le llevó al Calvario, para darnos la oportunidad de ser salvos. Pero, ¿cómo es de grande ese amor? Pero qué inmenso también es el concepto que tenemos que manejar, de entender, que es el libre albedrío. Es decir, el ser humano puede decidir desechar ese amor, resistirse al llamado de Dios. Cuando alguien oye la palabra y oye del amor de Dios, el amor testifica, que le predica, que le dice que está ahí, que está constantemente ahí. Decíamos, es una bendición saber que el amor de Dios nos lleva a pasar a la acción, que el amor de Dios, Él nos testificó como su amor le llevó a la cruz para darnos la oportunidad de ser salvos. Ciertamente tú puedes reflexionar y pensar que esta carta, este versículo, es maravilloso, pero si tú te detienes a ver cómo comienza la carta en Romanos 1:1, vas a ver que dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Dice que Pablo comienza este versículo que dice Romanos 1:7 diciendo: les escribo a todos ustedes. Porque ¿qué condición tenía Pablo? Pablo era un hombre que antes se llamaba Saulo y era perseguidor de la iglesia. Ciertamente este Saulo que azotaba, que asolaba la iglesia, ciertamente Dios le sale al encuentro. Jesús viene y le testifica de su amor. Y es que cuando viene Saulo y tiene el encuentro con Dios, este hombre, Dios le transforma y le lleva a ser Pablo, el apóstol, el siervo del Señor, fundador de iglesias. Y ciertamente escribe esta carta a la iglesia en Roma con un propósito, con un objetivo. Y es que tenía que testificar, tenía que hablar, tenía que guiar de la palabra de Dios, mostrarle el camino a esta iglesia naciente. Y dice: les escribo a todos ustedes. Y con esto Pablo incluye a una comunidad diversa de creyentes, sean judíos o gentiles. Y en aquel contexto la separación social entre estos grupos era inmensa. Pero Pablo le dice a la iglesia: oye, yo les estoy escribiendo a todos ustedes. Y es que el Evangelio no puede tener excepción de personas. El Evangelio, la palabra de Dios no hace excepción de personas. Somos los hombres los que hacemos excepción de personas. Ciertamente, hasta este punto, podemos entender lo siguiente: Dios no solo nos amó, Él vino por nosotros.
Jesús dio su vida y resucitó para vencer el poder del pecado y de la muerte. Como apóstol, Pablo tenía el llamado no solamente de venir y levantar una obra con el mensaje del Evangelio, sino también de velar porque la obra de Dios progresara, por velar porque la obra de Dios prosperara. Es decir, podemos ver que el Evangelio es acción. Esa acción se manifiesta en el hecho, primeramente, el ejemplo que Cristo nos dio a cada uno. Segundo, esa acción se manifiesta en el hecho de que aquellos que hemos creído, que hemos llegado a conocer, tenemos que también poner nuestros talentos, poner lo que hemos aprendido a disposición de otro. Por eso es que TICS y Pensamientos Bíblicos existe, porque tenemos el deseo de compartir de lo que Dios nos ha bendecido, compartir las enseñanzas de la palabra, porque ¿cómo podríamos callar una verdad tan grande? ¿Cómo puede una persona que ha conocido la misericordia de Dios no proclamarla? El Evangelio, así como lo está testificando Pablo, le llevaba a pasar a la acción, a no hacer excepción de personas, a amar a todos los que habían creído porque estaban unidos por el amor de Dios en el cual habían puesto su confianza. La motivación perfecta para ti y para mí debe ser ese amor de Dios, esa obra redentora de Jesús. Ciertamente, Pablo describe a la perfección cuando dice los amados de Dios que están en Roma, porque en sus cartas él se refería al pueblo del Señor, y él se refería a todo el pueblo del Señor que estaba en una determinada localidad. La iglesia en Roma era una iglesia reciente, era una iglesia que había nacido hace poco, pero curiosamente tenía en esa capital del Imperio Romano, tenía ciertamente una gran diversidad social. Habían judíos, habían gentiles, también había una gran diversidad en el hecho que habían esclavos y libres, amos y sus siervos, los esclavos. También pueden haber ahí ricos y pobres, pero todos aquellos que habían creído al Evangelio, a todos ellos como una comunidad, como un cuerpo en Cristo, como aquellos ciudadanos del reino de los cielos, Pablo les escribe y les testifica: Jesús murió por judíos, por gentiles, ricos y pobres, por aquellos que son libres y aquellos que son esclavos, por todos murió Jesús, para darle una oportunidad a cada ser humano para conocer de Él. Y si acepta el regalo de salvación, recibir las bendiciones de lo alto. Y es que ciertamente Jesús murió y resucitó por cada uno, pero si solo tú y solo yo hubieras estado en esta tierra, Jesús nos amaba tanto que Él hubiera venido. Ahora, ciertamente el amor de Dios está ahí, y no solo, fíjate bien en esto, quiero que pongas atención en esto. Dios no solo nos amó, sino que ese amor le llevó a elegir amarnos, conociendo todos nuestros defectos y debilidades. Porque ciertamente el que diga que no tiene defectos, que no tiene debilidades, es un mentiroso. Yo tengo mis defectos, tengo mis debilidades, tengo mis luchas, igual que cada uno de ustedes. Pero ciertamente he comprendido eso maravilloso que es el amor de Dios. Él eligió amarnos. Él nos amó primero, dice la palabra. Pero ¿sabes qué? También nos mostró su amor con hechos. Por lo cual puedo decir que el amor de Dios es electivo porque Él eligió amarte a ti y a mí, pero también es activo porque Él nos testificó con hechos. El sistema celular o la iglesia en las casas tiene por principio llevar las buenas nuevas de salvación fuera de las cuatro paredes, porque el Evangelio no se debe limitar y no fue orientado a limitarse en cuatro paredes de un templo, de una congregación. Está orientado a llevarse a la práctica, al diario vivir, a la comunión con aquellos
que también temen del Señor, a predicar con amor el Evangelio. Aquellos que no tienen temor de Dios, el Evangelio está llamado a expandirse y a fluir fuera de cuatro paredes. Interactuar con las personas es sumamente importante. Tú vas a ver a un Jesús hablando con los enemigos religiosos, los enemigos aún políticos de los judíos, hablando con fariseos, hablando con escribas, hablando también con aquellos cobradores de impuestos, hablando con prostitutas, hablando con todo tipo de personas. ¿Por qué? Por amor. Porque el Evangelio no se trata de hacer actividades siempre en cuatro paredes, se trata de compartir ese amor, testificar a las personas fuera y llevarles a Dios. Mostrarles con el ejemplo y el diario vivir. ¿Sabes? Muchas personas hablan de ellos muchas veces y de muchas maneras en los púlpitos, pero el exaltado, el digno de gloria y de honra no es el hombre, es Jesús, es el Señor, aquel que debe ser mencionado una y otra vez, aquel testimonio que debe ser contado, es la obra de Cristo. Ciertamente, Dios no solo eligió amarte, de hecho, hizo todo lo posible para que tú recibas su amor. Pero sabes, a causa del pecado a veces el ser humano se ciega. Y el ser humano en su libre albedrío tiene la capacidad de resistir el llamado de Dios. Y ese es el pecado que no se puede perdonar, resistir, menospreciar la obra de Cristo. Pero lo mejor que una célula puede hacer es testificar del amor del Señor, testificar de sus maravillas, testificar de lo grande que es Él, porque no somos los hombres. Ciertamente vemos en esta palabra que también Pablo dice llamados. Han sido llamados a ser santos. Y muchas veces nos complicamos con este término porque creemos que es difícil no pecar, ser santo. Y Dios es santo, 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 3 veces santo. El pecado no puede cohabitar juntamente con Dios. Pero estamos llamados, y cuando menciona llamados, usa el término griego kleitoi o kantoi. Y ese término nos habla de que hemos sido, tiene una implicación teológica profunda porque hemos sido, y da a entender claramente que Dios no solo te ha convocado, sino que también te capacita. Y esto implica, fíjate bien, que el individuo no debe de luchar solo en sus propias fuerzas. Porque el individuo lo que debe de hacer es como dice Apocalipsis 3:20, he aquí, donde dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre él la puerta, cenaré con él y él conmigo. El ser humano solo debe disponer su corazón, solo debe disponer su vida, solo debe disponerse a permitir que el Señor empiece el proceso transformador. Oye, Dios te pone todo, te da por medio del llamado que te hace a ser salvo. Si tú aceptas al Señor, Él se compromete a capacitarte para esa vida de santidad. Es decir, no vas a estar solo. Muchas veces tenemos miedo incluso de las iglesias porque decimos, ahí solo va gente perfecta. No, a la iglesia va todo el que necesita lavarse. A la iglesia va todo el que se ha contaminado de una u otra manera a causa del pecado y que busca a su Redentor. Ciertamente, si te han vendido otra cosa, están vendiendo un evangelio que no es el que predicó Jesús, porque Jesús nunca predicó un evangelio de autosuficiencia. Nunca predicó un evangelio en el cual el hombre tenía que ser perfecto para llegar a Dios. No, Él vino porque vino a salvar lo que se había perdido. Los que no necesitaban salvación, pues simple y sencillamente no les dedicaba tiempo porque ellos se consideraban a sí mismos autosuficientes, los religiosos de la época. Pero los demás, los que sabían que estaban perdidos, los que buscaban a Jesús, los que necesitaban a Jesús, los pobres en espíritu, ellos estaban ahí. Y esos son por los que vino Jesús. Porque Dios lo dijo claramente. Jesús lo dijo cuando mencionó, no he venido por aquellos que están sin pecado, sino por los pecadores. Oye, y Dios nos capacita. Quiero decirte solamente 3 elementos para ir terminando. Dios nos capacita para compartir este evangelio. Pero Dios nos capacita a vivir la vida en santidad.
Tú como líder de una célula, oye, no te preocupes por quién da el crecimiento. Tú siembra la semilla con amor, con dedicación, estudia la palabra, considera la palabra, pide la guía a Dios para enseñar la palabra y enfócate en compartir las buenas nuevas de salvación. Habla de las maravillas de Jesús y la palabra penetrará y Dios ministrará y Él cambiará los corazones porque esa obra no te corresponde a ti. Porque recuerda, Dios nos capacita para vivir en santidad. ¿Cómo? Te voy a mencionar 3 elementos en esta oportunidad: el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. 1 Corintios 6:19, tú sabes que la palabra testifica: ¿acaso no saben que son cuerpo? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes, dice, no son sus. Ciertamente la palabra de Dios nos testifica. Una vez que una persona acepta a Cristo, esa persona tiene la oportunidad de venir y por el testimonio de Dios, por la palabra de Dios, venir y conocer las grandezas del Señor. El Espíritu Santo entra al corazón, entra a la vida, y empieza a ordenar el caos en la mente, empieza a ordenar el caos en el corazón. Dice la palabra de Dios que ustedes no son sus propios dueños, y es que el Espíritu Santo va a obrar en la vida de las personas. Él es el que traerá convicción de pecado. Tú lo puedes ver en Juan 16:8. Él es el que traerá la guía y la enseñanza. Juan 16:13. Él va a permitir que produzcamos frutos. Gálatas 5 del 22 al 23. Ciertamente el Espíritu Santo es el Consolador, el cual estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay un momento que necesitas ayuda, si hay un momento que te sientes debilitado o tentado, puedes recurrir al Espíritu Santo. Oye, y el Espíritu Santo obrará y actuará. Solamente te pido algo: no mantengas pecados ocultos delante de Dios. Todo pecado, toda falta, toda debilidad, Dios ya la conoce, pero debe ser confesada. No debemos contristar al Espíritu Santo. Si hemos cometido un error en lo oculto, debemos de pedir perdón por él delante de Dios, no delante de los hombres, pero no contristemos al Espíritu Santo. No te calles delante de Dios, ora en silencio, en lo secreto, y pídele a Dios perdón y pide la fuerza para no seguir pecando. Y así el Espíritu Santo vendrá y oblará en tu vida. ¿Sabes? La palabra de Dios es el mapa de nuestras vidas. El Señor dio en estos tiempos, nos regaló la Biblia para que como creyentes podamos tener instrucción y convicción. Tú sabes lo que dice 2 Timoteo 3:16. El Señor nos dio la palabra para que podamos tener una mente renovada, según Romanos 12:2. También nos dio la palabra para que tengamos una fuente de sabiduría, Salmo 119:105. Es decir, la palabra de Dios es un elemento que nos ayuda, que nos edifica, que nos redarguye, que nos instruye para andar en el camino de Dios. Es decir, si tú pides la guía del Espíritu Santo, te va a ser una ayuda fuerte para vivir en santidad. Si tú además lees la palabra de Dios, esa fortaleza que da la palabra, que penetra hasta lo más profundo, te va a ayudar a prevenir que en tu corazón si están en raíces de amargura o pecados ocultos sin confesar. Pero también si tú recurres al otro elemento que tenemos, la oración, vas a poder contactarte en la comunión con Dios. Recuerda lo que dice Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, o no estéis por nada afanosos, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El Señor nos da fuerza y resistencia por su palabra. Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto. Mira cómo va de la mano.
el espíritu está dispuesto, la palabra te está testificando, porque dice el cuerpo, pero el cuerpo es débil. Entonces, ¿qué dice? Ora, el espíritu está dispuesto a ayudarte, la palabra te testifica, pero ora. Entonces, mi amado, tenemos que orar. Ciertamente, un último elemento que te recuerdo, te mencionaba el espíritu, la palabra y la oración. Hay otros, pero los compartiremos en otra oportunidad. La gracia de Dios. Oye, la salvación es un regalo de Dios, recuerda, porque por gracia ustedes han sido salvados, dice la Biblia en Efesios 2:8. Ciertamente mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Y mira, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que los méritos no lo hizo ninguna religión, no lo hizo ningún hombre. Los méritos los hizo Jesús, el Hijo de Dios. Ciertamente no hay un mérito que el ser humano haya hecho. Los méritos los hizo Jesús. Entonces, ¿de qué se va a jactar el individuo, el ser humano? ¿De qué tiene que jactarse? Si la obra es de Cristo, los méritos los hizo Cristo. El Señor es el que hace la obra. El Señor es el que nos capacita. Recuerda 2 Corintios 12:9. Dice, pero Él me dijo, bástete mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente más bien haré alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Es decir, el Señor es el que nos va a capacitar, aún en los momentos duros, aún en los momentos difíciles. Por tanto, te invito a poner tu confianza en el Señor. Confía en el Señor. Él es el que viene obrando en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Ahí donde estás, te invito a que, si tú has creído esta palabra, si este mensaje te ha llevado a reflexionar, si aún no te estás congregando en una célula, te invito a hacerlo. Pero si este mensaje te lleva a reflexionar, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, te doy las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te ruego, Jesús, que perdones mis pecados, mis debilidades. Te ruego, Señor, que seas tú obrando en mi vida. Señor, permite que tu palabra venga a mi vida, a mi corazón, que haga la obra, que transforme. Padre Santo, te ruego, Señor, que tú pongas esa palabra llena de poder y amor en mí para no apartarme nunca. Reconozco que por los méritos de Jesucristo puedo ser salvo. Perdóname, lávame, renuévame. Permíteme ser un hijo tuyo que te sigue y que te ama. Por la fe en los méritos de Jesús, el Hijo de Dios, yo sé que tú me perdonas y me lavas de mi iniquidad, me limpias de todo pecado oculto. Y hoy, Señor, puedo andar contigo como un hijo, una hija tuya. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Si nos has acompañado en este programa de Tips y Pensamientos Bíblicos, pues te damos las gracias, te invitamos a seguir compartiendo, a seguir apoyando, a seguir suscribiéndote. Es una bendición muy grande estar y compartir con cada uno de ustedes. Así que les invitamos a siempre seguir adelante. Recuerda, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No te desanimes, confía en Él y Él hará. Bendiciones.